Mi nombre es Bernard Harman Laui. En esta ocasión testificaré y enseñaré de un tema cercano, precisamente por la fecha que se aproxima. El famoso día de Halloween. Y revelaremos la verdadera cara detrás de esta celebración. Yo, como un exbrujo, conozco de primera mano todo lo que hay detrás de todo esto. Aunque no es fácil decirlo, esta es una realidad que no podemos ignorar. Doy gracias a Dios por haberme sacado de ese mundo oscuro y tenebroso que es el ocultismo y el satanismo. Lamentablemente, Halloween se celebra con gran fuerza aquí en los Estados Unidos y en muchos países desarrollados, algo que resulta aterrador porque está profundamente arraigado en la cultura de esos países. Como he explicado en videos anteriores, y algunos de ustedes ya lo saben, el problema con las culturas es que, aunque cada una tiene sus particularidades, muchas veces estas traen consigo costumbres que nos alejan de Dios. Y si algo no agrada a Dios, por más que sea parte de nuestra cultura o tradición, debemos apartarnos de ello sin mirar atrás. No importa si fue algo que nos enseñaron nuestros abuelos o si es algo que asociamos con nuestra infancia. El enemigo se aprovecha de estas cosas para seducir nuestras almas. El alma, como sabemos, es nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra mente. Y el enemigo, disfrazado como ángel de luz, como bien dice la Biblia, trabaja para atraparnos. No olvidemos que él fue un querubín, conocido como Luzbel, el que irradiaba luz. Y si quiere captar almas, no lo hará de manera evidente. Al contrario, presentará cosas atractivas envolviéndonos en ilusiones. ¿Qué daño puede tener un simple disfraz o una fiesta para los niños? Pues mucho. Este tipo de celebraciones están orquestadas de una manera astuta, en la que se utiliza la inocencia y la ilusión de los pequeños para atraerlos desde una temprana edad. Todo está fríamente calculado para que, con el tiempo, esas tradiciones se incrusten en la cultura de un país que supuestamente fue fundado bajo principios cristianos. Es algo alarmante ver cómo en un país donde en sus inicios se fundamentó en la Biblia, hoy se celebra la vida y la muerte al mismo tiempo. No tiene sentido. Incluso he visto personas no cristianas que no están de acuerdo con esta celebración, pero sorprendentemente hay cristianos que publican fotos en redes sociales con sus hijos, recogiendo dulces. ¿Cómo es posible que, siendo seguidores de Cristo, nos involucremos en una fiesta con raíces tan oscuras? Halloween no es simplemente una fiesta inocente. El mismo Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás en los Estados Unidos, lo dijo claramente. Es bueno que al menos una vez al año los padres permitan a sus hijos celebrar al diablo, refiriéndose precisamente a esta celebración. Eso lo dijo bien claro. Ahora, ustedes hacen lo que siempre hacen. Cuando algo no les gusta, se meten a Google para llevar la contraria. Lo curioso es que cuando algo no les conviene, se hacen los que no saben usar Google. Porque claro, Google es útil para discutir, pero no lo usan para corregir sus propios errores de ortografía, por ejemplo. ¿Por qué no utilizarlo para algo más productivo, como verificar la información que compartimos? Úsenlo de provecho, investiguen y confirmen lo que estamos diciendo. Les aseguro que todo está bien documentado. Así que manténganse atentos frente a la pantalla, porque lo que vamos a hablar hoy realmente les pondrá los pelos de punta. Y no es para asustarlos como parte de la celebración de Halloween, sino para que entiendan por qué no deberían celebrarlo en absoluto. Cada exbrujo, cada exbruja que ha salido de ese mundo oscuro y ahora predica la verdad del Evangelio nos lo confirma. De hecho,
En los enlaces que pondremos más adelante, podrán ver programas anteriores donde entrevistamos a 2 exbrujos en pleno día de Halloween. Uno de ellos fue Carlos López, una entrevista que tuvimos en vivo hace algún tiempo. Y el otro fue Vilma Laudelino de Sousa, una exbruja de Brasil, que también compartió su testimonio en vivo con nosotros. Hoy hablaremos más a fondo sobre este tema. Haremos un resumen de lo que realmente significa Halloween y por qué es tan importante no participar en él. Yo vivo aquí en Estados Unidos y entiendo muy bien la presión que se siente. La verdad es algo que no logro comprender del todo. Si alguien pudiera explicármelo, me encantaría entender las contradicciones que enfrentamos aquí. Por ejemplo, cuando predicamos sobre Cristo, nos acusan de imponer nuestras creencias, de ser intrusivos, de estar promoviendo una ideología. Pero al mismo tiempo, se nos obliga a celebrar Halloween, sin importar nuestras creencias religiosas. Aquí, en Estados Unidos, se nos impone a la fuerza participar de esta celebración. No se respeta lo que creemos. ¿Dónde está la libertad religiosa cuando se nos exige que nuestros hijos participen, que se vistan y se unan a esta festividad, sin opción de decir que no? Recuerdo que hace 1 o 2 años en la escuela de mi hijo surgió esta situación. Nosotros no celebramos Halloween en casa, pero cuando llegó ese día, la escuela lo trató como algo normal. Me decían que debía vestir a mi hijo con un disfraz, que él tenía que participar. En ese momento, mi hijo estaba en 3er grado, pero ya desde 1º o 2º grado empezaron con esta presión. Me negué rotundamente, pero no fue suficiente. Luego intentaron que él hiciera una manualidad relacionada con Halloween, una bruja y toda esa basura. Nuevamente les dije que no lo iba a permitir. Lo que no entiendo es por qué tienen que obligar a quienes no quieren participar. Si yo te digo que no celebro Halloween, ¿por qué insistir? Y sé que algunos cristianos lo celebran, incluso algunas iglesias lo hacen. No voy a ocultarlo, porque es la realidad. Pero que lo celebren no significa que esté bien. No lo está. Uno no puede ser partícipe de las obras de las tinieblas. La Biblia lo dice claramente, día de brujas. Y cuando participas en esto, te haces copartícipe de todo lo que representa, de todos los rituales oscuros que ocurren desde antes de octubre, incluso desde septiembre. Ellos, los brujos, ayunan, se preparan para estas fechas. Ellos toman esto muy en serio, más de lo que imaginamos. Y nosotros como cristianos debemos estar conscientes de que esos rituales no fallan. Siempre hay ataques contra nosotros, contra los que predicamos, contra las iglesias. Pero debemos recordar que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y cuando brillamos, estamos dañando el negocio del enemigo. Claro que los brujos reaccionan porque están motivados por el dinero, la raíz de todos los males. Y octubre es el mes más pesado, el más fastidioso para ellos y para nosotros. Porque aunque el diablo no puede tocarnos directamente, sentimos los ataques. A veces esos ataques nos llegan en los momentos en que estamos más cansados, cuando hemos pasado horas redactando materiales, orando, clamando. Dios permite que veamos estas cosas. Y no es porque tengamos un superpoder, sino porque cuando nos santificamos y absorbemos de la naturaleza divina de Dios, Él nos permite ver más allá. Él abre nuestros ojos para que entendamos las batallas espirituales que están sucediendo. A veces ni siquiera tienes que estar en oración intensa para sentir las cosas.
Con solo mantener tu relación constante con Dios, Él te permitirá percibir lo que ocurre en el ámbito espiritual. Así es como funciona. Dios te muestra lo que necesitas ver para que estés alerta. Yo mismo he tenido varias visiones que me han advertido de ataques espirituales. Es como si Dios te dijera: mira esto, presta atención a aquello, abre los ojos. Él te está velando y diciéndote que sigas orando, clamando, para que Él intervenga de manera contundente contra el enemigo. Y créeme, Dios lo hará. Cuando el enemigo intenta meterse con los hijos de Dios, es como si Dios les diera un golpe fuerte, un soplamoco, por así decirlo, y les pone en su lugar. Dios no opera como una mafia cristiana. No es un Dios que te oculta cosas ni que te domina por la fuerza. Él desea que le sigas voluntariamente, que sirvas con todo tu corazón y que estés al tanto de todo lo que ocurre en el mundo espiritual. Esta relación con Dios no es algo que muchas iglesias enseñen hoy en día. Algunas están tan fuera de la verdad que han perdido este conocimiento. Te cuento algo que me pasó mientras dormía. Me quedé en un sueño profundo y de repente tuve una visión muy clara. Apareció una bruja. La reconocí por su semblante, porque ya los conozco. Parecía que estaba en algún lugar de Latinoamérica. Ella hacía movimientos y mientras lo hacía, vi que en una especie de pantalla me observaba a mí. Fue entonces cuando supe que el enemigo la estaba usando para observarme. Así es como opera el diablo. Él les habla a sus siervos. Les dice: mira, este me está quebrando el negocio. Y eso es lo que sucede cuando predicamos la verdad. Rompemos las mentiras que el enemigo ha construido en las iglesias y en las vidas de las personas. Y él no lo soporta. Así que mueve a sus siervos para que nos vigilen y nos ataquen. En otra ocasión, tuve una visión donde una joven rubia, muy rubia, que parecía de algún país nórdico, estaba realizando un ritual. Vi cómo su rostro estaba cubierto de sangre mientras hacía ciertos movimientos. Me di cuenta de que alrededor del mundo hay cosas diferentes que el enemigo utiliza para hacer su trabajo, pero la esencia es la misma: atacar a los hijos de Dios. Otra vez vi a un brujo sentado en una mesa mirándome con miedo. Era como si alguien le estuviera hablando, indicándole algo. Son visiones que Dios me ha dado para que entienda la guerra que está ocurriendo en el mundo espiritual. Hoy en día, muchas iglesias no enseñan sobre estas realidades y es lamentable. Sin embargo, no podemos negarlo. Hay una guerra y el enemigo está activo, lamentablemente. En muchas iglesias hoy en día, incluso aquí, en los Estados Unidos, se celebra Halloween. No está bien, lo sabemos. A veces intentan cambiarle el nombre. Dicen que es un festival de la cosecha, pero al final sigue siendo lo mismo, solo que disfrazado. Y lo peor es que muchos cristianos, tanto latinos como estadounidenses, están de acuerdo con esto. Pero, mi hermano, lo que quiero que sepas es que siempre habrá un remanente fiel. Siempre hay esas 7,000 rodillas que no se doblan ante los ídolos, aquellos que permanecen firmes contra las mentiras del diablo. Esto también lo he visto en Puerto Rico, donde antes no se celebraba Halloween como se hace ahora. En los últimos años, antes de mudarme de allí, comencé a notar cómo los padres llevaban a sus hijos disfrazados a las calles. Veías a los niños vestidos como príncipes o princesas y claro, algunos me miraban con cierta antipatía cuando me reconocían de la televisión. Era evidente que las cosas que yo predicaba les incomodaban y aunque no les obligaba a nada, mi sola presencia les causaba molestia.
Eso es porque la verdad que predicamos confronta las tinieblas en las que ellos viven. El problema aquí es que cuando llega un momento de crisis, todos claman a Dios. Es una estrategia muy astuta del enemigo. Él sabe cómo infiltrarse en una nación que fue fundada en la Biblia. Utiliza festividades disfrazadas de inocencia, dirigidas a los niños, para engañar. La gente piensa que no hay problema en permitir que sus hijos recojan dulces. Pero la verdad es que al hacerlo, están abriendo puertas al enemigo. Quiero que reflexionen sobre esto. Cada vez que permitimos que estas tradiciones entren en nuestras vidas, estamos permitiendo que el enemigo se infiltre en nuestras familias. Si quieres disfrazar a tus hijos, hay otras opciones. Puedes llevarlos a un evento de cómic, por ejemplo. Pero Halloween, no. Participar en Halloween es abrir la puerta a las tinieblas. A veces, incluso te presionan para que te unas. Te dicen, tómate una foto de Halloween. Pero, hermano, aquí tienes tu foto de Halloween, el reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual. Yo no quiero nada que venga del reino de las tinieblas. Conozco lo suficiente sobre el diablo y sus acechanzas como para no participar en nada relacionado con él. Mire, y sinceramente, aborrecemos al enemigo. Aún sigue llevándose muchas almas, especialmente aquellas que siguen pensando ilusamente que de alguna manera se quedará con el trono de Jesucristo. Es una locura. Aquí tienes tu famosa foto de Halloween, cabezón. Porque claro, colocan todo ese montón de cosas que si te pones a investigar, en el irlandés antiguo se llamaba la parca, una representación de la muerte misma. Entonces ahí tienes tu foto de Halloween, el verdadero reflejo de lo que estamos haciendo, que es darle un golpe al diablo. ¿Cómo puede alguien que predica la palabra del Señor estar celebrando semejante porquería? Y perdónenme si lo digo de esta manera, pero es la verdad, es basura. Como les he venido diciendo, incluso el mismo Anton LaVey, el fundador de la iglesia satánica, lo dejó claro. Qué bueno que al menos una vez al año los padres permiten que sus hijos celebren al diablo. Eso lo dijo él mismo. Así que, si alguien quiere celebrar al diablo, que lo haga. Pero después no vengan a quejarse ni a lamentarse cuando las consecuencias toquen su puerta. Ahora, no es que yo no sea comprensivo, porque lo soy. Pero cuando se trata de Halloween y de lo que esta celebración representa, lo digo sin reservas. Es cero tolerancia. No tiene cabida en mi vida ni en la de aquellos que conocen la verdad de Dios. Cuando se trata de Halloween, mi postura es firme. 0 menos 0,0 entre 0 igual a 0. Eso no tiene cabida aquí. Es una cosa terrible. Y aunque pueda tener familiares que celebren esa basura, lo digo con total claridad. Aquí no se celebra. Aquí Halloween es completamente rechazado, sin excepción. Yo no predico lo que no vivo. Mis palabras no salen de la boca hacia afuera como una formalidad vacía. Lo que predico es lo que realmente vivimos, la verdad de Dios, porque esto es una realidad, no un cuento. Hoy en día, en las iglesias cristianas de los Estados Unidos, la situación es alarmante. Se han dejado llevar por muchas prácticas que no glorifican a Dios. Y una de ellas es esta celebración de las tinieblas. Yo quiero compartirles el testimonio de una mujer europea llamada Doreen Evite. Ella fue una ex bruja y su historia ha estado circulando por muchos lados. Nació el 8 de septiembre de 1939 en una familia extremadamente pobre en las afueras de Londres, en el Reino Unido. Su infancia fue extremadamente difícil.
marcada por la pobreza, la ausencia de su madre, el alcoholismo de su padre y el rechazo constante de sus compañeros de escuela. Desde muy pequeña, Doreen empezó a fantasear con el mundo de los espíritus y los poderes sobrenaturales. No sé de dónde vino esa inclinación, pero lo cierto es que hay una realidad espiritual que siempre se siente, incluso en los detalles más pequeños de la vida. El enemigo puede percibir cómo Dios va a usar a una persona. Y eso es lo que sucede, ya que al ser creyente uno tiene una autoridad delegada por Dios que el enemigo reconoce y teme. Por eso Satanás siempre tiene un plan. El plan A es que rechaces a Cristo como tu Señor y Salvador. Si no lo logra, entonces pasa al plan B: hacerte un cristiano mediocre, que viva sin aprovechar la autoridad que Dios le ha dado. Es una batalla espiritual constante y no debemos permitir que el enemigo tenga la mínima ventaja sobre nosotros. Cuando Doreen tenía solo 14 años, decidió escapar a Londres junto a su única amiga, una chica mayor con quien había formado una estrecha amistad mientras participaban en un grupo scout. Ambas se encontraron rápidamente sumergidas en un ambiente oscuro y complejo que las llevó a decisiones difíciles. Lamentablemente, Doreen se vio atrapada en un entorno que la llevó a una vida de sufrimiento, marcada por la explotación y las malas compañías. Su adicción a las drogas, especialmente a la heroína, la arrastró a un abismo de miseria y desesperación. Su vida en la calle fue extremadamente dura, y las consecuencias de ese estilo de vida pronto la llevaron a la cárcel, donde su situación empeoró aún más. Fue en ese momento que, a través de una reunión secreta, descubrió un grupo que prometía otorgarle poderes inusuales y una conexión con lo que ella creía ser un poder superior. La influencia de estos grupos en su vida fue devastadora, pues la llevaron a adoptar prácticas que ella misma ha descrito como extremadamente peligrosas. Doreen comenzó a involucrarse cada vez más en estas prácticas, creyendo que estaba obteniendo una nueva vida, un sentido de control y poder sobre su entorno. Llegó incluso a testificar en televisión sobre esta etapa oscura de su vida, señalando cómo se vio atrapada en un mundo de ilusiones que la alejaron de la verdad. Con el tiempo, Doreen alcanzó un estatus importante dentro de ese círculo, adquiriendo lo que parecían ser poderes sobrenaturales. Sin embargo, lo que más destaca de su testimonio es la transformación que experimentó cuando finalmente reconoció la profundidad de la oscuridad en la que había caído. A pesar de haber logrado cierto poder, comprendió que todo aquello la había llevado por un camino de destrucción. Doreen cuenta cómo fue rescatada por la gracia de Dios y cómo finalmente encontró el camino hacia la verdad, abandonando por completo esa vida. Ahora, como cristiana, se dedica a compartir su historia para advertir a otros de los peligros ocultos que existen en esas prácticas que parecen inofensivas o prometen un falso poder. Su testimonio es un recordatorio de que, aunque el mundo pueda ofrecer cosas atractivas, la verdadera paz y liberación solo se encuentran en Dios. A través de personas como Doreen, muchos han conocido lo que realmente se oculta detrás de ciertas prácticas y han comprendido que lo que parecía ser inofensivo puede tener consecuencias devastadoras. La lucha por el poder y el dinero, que muchas veces se esconde en los niveles más altos de la sociedad, y la política también está conectada con estos intereses. Y es esencial estar alerta para no caer en estas trampas. Aunque Doreen estaba profundamente involucrada en prácticas oscuras y rituales,
Hubo una noche en particular que cambió todo para ella. Despertó tras una terrible pesadilla que la hizo reflexionar profundamente sobre el camino que estaba recorriendo y las decisiones que había tomado. Esta pesadilla fue tan impactante que decidió alejarse de ese mundo oscuro y buscar refugio en un lugar tranquilo. Así fue como se trasladó a Tunbridge Wells, en el condado de Kent, al sureste de Londres, para intentar escapar de todo lo que la atormentaba. En su testimonio, Doreen cuenta que pronto se dio cuenta de que nada en este mundo es gratis y que todo tiene un precio. Al intentar huir, notó que incluso la policía había sido sobornada para seguirle la pista y darle caza, lo que intensificó su desesperación. En su huida llegó a la iglesia anglicana local, donde buscó ayuda del ministro Roger y su esposa Margaret. Ellos comenzaron a orar por ella, mientras la secta a la que pertenecía seguía persiguiéndola por las calles, decididos a no dejarla escapar tan fácilmente. Doreen relata cómo fue secuestrada nuevamente por los miembros de esa secta, quienes la obligaron a participar en actos terribles. Sin embargo, ella se aferró a la fe que había comenzado a desarrollar durante su contacto con el ministro y su esposa. Durante su cautiverio, tuvo un momento de claridad, y fue entonces cuando reconoció el poder de Dios sobre cualquier otra cosa. Testificó que, aunque la obligaron a realizar más de estos rituales oscuros, fue la sangre del Cordero, el poder de Jesucristo, lo que la protegió y le dio la fuerza para liberarse. En su relato, Doreen también advierte sobre la realidad de estos rituales, explicando que lo que ocurre en ellos es desgarrador y atroz. Ella menciona los sacrificios y las prácticas que las sectas llevan a cabo, acciones que describen la profundidad de la oscuridad en la que había estado sumergida. Sin embargo, también deja claro que el poder de Dios es mucho más fuerte que cualquier fuerza de las tinieblas. Ella asegura que Satanás tuvo que dejarla ir porque ya no estaba bajo su influencia. En sus propias palabras, la victoria de Cristo sobre las tinieblas es innegable. Doreen también habló sobre su experiencia con la persecución que enfrentó. Aunque había salido de la brujería, los miembros de la secta intentaron someterla nuevamente, secuestrándola y obligándola a participar en más rituales. Sin embargo, su testimonio es claro. Todo lo que ocurre en esos rituales, desde actos crueles hasta la manipulación emocional, no tiene poder real cuando uno está bajo la protección de Dios. Doreen finalmente encontró la liberación total, pero su testimonio sirve como un recordatorio de que las influencias oscuras pueden ser muy poderosas, especialmente cuando las personas están buscando poder, dinero o control. Sin embargo, ella advierte que el precio que pagan es altísimo y que todo es temporal, mientras que la condenación es eterna. Doreen, después de haber estado profundamente involucrada en prácticas oscuras, tuvo un punto de inflexión que la llevó a buscar refugio. En una ocasión, el diablo, que tenía un control firme sobre ella, llegó a quemar una Biblia frente a sus ojos como símbolo de que no la dejaría escapar fácilmente. Sin embargo, con la ayuda de una mujer llamada Margaret, que se convirtió en su guía espiritual, pudieron destruir esa Biblia donde el enemigo había dejado su promesa. Este evento fue acompañado de una nube de humo verde, una imagen aterradora que simbolizaba el poder oscuro que intentaba retenerla. Margaret no solo ayudó a Doreen a romper con su pasado, sino que también la acompañó en una serie de sesiones de oración en un gran salón
buscando la intervención de Jesús como guía y consejero. Estas sesiones marcaron el inicio de la transformación espiritual de Doreen, quien había pasado de ser la reina de las brujas a una mujer que buscaba la gracia de Dios. En su búsqueda de un nuevo comienzo, ambas abandonaron el condado de Kent y se trasladaron a Oxford, un entorno diferente donde Doreen pudo experimentar de primera mano la misericordia y el poder del Señor. Doreen compartió su testimonio en 1986, contando cómo había sido su vida antes y después de encontrar la fe. Hablaba con claridad sobre lo que significaba Halloween, describiéndolo como un día dedicado a las tinieblas. A pesar de las experiencias terribles que había vivido, se aferraba a la certeza de que Jesús la había rescatado. A través de su testimonio, ella mencionaba cómo el enemigo, el diablo, intentaba retener a las personas, pero que nada era más fuerte que el poder redentor de Jesucristo. Ella también relató cómo a lo largo de su vida había sido testigo de muchos eventos relacionados con el mundo oscuro. Explicaba que el diablo parece tener un interés especial en las mujeres, porque cuando una bruja se aparta de su camino, la opresión y el ataque son mucho mayores que cuando lo hace un hombre. Esto lo ejemplificó con el testimonio de Vilma Lauderino, una ex bruja de Brasil, quien también fue atacada por el enemigo cuando decidió salir de ese mundo. Doreen, quien había sido una sacerdotisa de prácticas oscuras, contaba cómo ni siquiera el fuego podía dañarla en su época de oscuridad, una señal del poder que ejercía en esos rituales. Pero a pesar de haber estado tan profundamente involucrada, su testimonio ahora era un reflejo del amor y la redención de Jesús. Ella misma decía que si Jesús pudo salvar a alguien como ella, entonces no había nada imposible para él. Había experimentado de primera mano el poder de la liberación, el cambio real que solo el Señor puede obrar. Además, Doreen explicó el trasfondo histórico de Halloween, cómo originalmente era un festival celta que veneraba a un dios de la muerte. Este festival, que se celebraba cada 31 de octubre, estaba marcado por sacrificios humanos y animales en honor a falsos dioses. Era una celebración que glorificaba las tinieblas y que, según su testimonio, aún en tiempos modernos, sigue siendo utilizada por aquellos que practican el mal para realizar actos atroces. Ella advertía sobre las desapariciones de niños en torno a esta fecha, especialmente en Estados Unidos. Explicaba que, aunque muchos no lo quieran ver, hay personas involucradas en prácticas ocultas y en sociedades secretas que usan estos días para llevar a cabo sus rituales. Según su experiencia, los medios de comunicación a menudo no hablan abiertamente de estos temas, y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde. Doreen hacía un llamado a estar alerta y a no subestimar lo que ocurre en el trasfondo de estas celebraciones, porque las fuerzas que están en juego son reales. Finalmente, Doreen advertía sobre el engaño que muchos enfrentan, tanto dentro como fuera de la fe. El enemigo puede tentar a las personas con promesas de poder, riqueza y fama, pero todo es temporal. Y al final, lo que se juega es la condenación eterna. Cuando una persona se dedica a predicar la verdad, es normal que reciba críticas. Sin embargo, lo curioso es que la gente nunca critica a quienes practican lo malo, como los que practican brujería. Nunca he visto que alguien diga: ese brujo me cobró $10,000 por hacerme un trabajo de magia. Y sé que esos son los precios, porque he conocido a muchos exbrujos que me han contado estas cosas. Es más,
A veces hasta Dios te revela cuánto han pagado por intentar hacerte daño. Pero para eso no son pobres. Cuando se trata de pagar por brujería, siempre tienen dinero, aunque vivan en pobreza extrema para otras cosas. Recuerdo haber visitado lugares muy humildes, llenos de necesidades, pero con muchas discotecas y otras cosas innecesarias. Para eso sí hay dinero, pero la miseria sigue reinando en sus vidas. La pobreza no les impide gastar en cosas que realmente no les benefician. Y claro, critican a los predicadores por tener algo, pero nadie habla de lo que gastan en brujería o hechicería. No les importa pagarle a un brujo 10,000, 20,000 o hasta $30,000 por sus servicios. Y eso es lo que pasa, porque el poder y el dinero son las trampas más grandes en las que cae el ser humano. El diablo tienta a la gente con promesas de poder y riquezas, pero todo eso es temporal. Jesús mismo fue tentado en el desierto, donde el diablo le ofreció todos los reinos de este mundo a cambio de adoración. Y aunque eso fue una oferta real, Jesús sabía que lo que el diablo ofrecía no tenía valor eterno. Es por eso que quienes caen en esas tentaciones, buscando poder y riquezas en esta vida, están haciendo la peor inversión posible. Porque, ¿de qué sirve tener riquezas ahora si cuando mueras estarás desnudo, sufriendo en un lugar de tormento eterno? El mundo se mueve rápido y lo que muchos buscan hoy no tiene valor en la eternidad. La gente se engaña pensando que el dinero y la fama son lo más importante, pero cuando mueran no podrán llevar nada consigo. Y lo peor es que pasarán la eternidad sufriendo. Entonces aquellos que eligen seguir las mentiras del enemigo terminan perdiendo lo más valioso que tienen, su alma. La Biblia es clara al hablar de estas cosas. El sufrimiento que los cristianos enfrentan por predicar la verdad es solo temporal, pero tiene un peso eterno de gloria. Los profetas del pasado enfrentaron persecuciones mucho más graves. A Isaías, por ejemplo, lo partieron por la mitad y otros profetas fueron asesinados. Nosotros, al menos, tenemos la oportunidad de predicar la verdad sin que nos apedreen, pero las críticas siempre estarán ahí. Y respecto a esta festividad que muchos celebran, no hay duda de que tiene un trasfondo oscuro. Algunas personas creen que es exagerado llamarla diabólica, pero basta con ver el nombre Día de Brujas. ¿De dónde provienen las brujas? Del mal. Así que no es exagerado decir que esta celebración tiene raíces diabólicas. Es una actividad que exalta el mal, donde ocurren actos terribles como sacrificios humanos y rituales oscuros. Hay quienes incluso hacen sacrificios de niños o participan en prácticas abominables. Todo esto mientras muchos cristianos duermen, sin darse cuenta de lo que realmente ocurre. Algunos incluso permiten que sus hijos participen, disfrazándose de brujas o demonios sin pensar en lo que realmente están celebrando. Además, hoy en día es cada vez más común escuchar historias de personas malintencionadas que colocan objetos peligrosos en los dulces que se reparten durante esta festividad. Ha habido casos en los que los niños han terminado en el hospital por comer dulces con objetos punzantes escondidos. Entonces, hasta en lo más básico, como recoger dulces, hay malicia. Por eso es importante estar atentos y no participar en actividades que, aunque parezcan inofensivas, pueden tener consecuencias graves. Entonces, ¿qué pasa si permites que tu hijo participe en estas cosas y algo terrible sucede?
Si ocurre una tragedia, la responsabilidad recae en ti. No es cuestión de bromas o suavizar las palabras. A veces me dicen que soy muy rudo al hablar, pero la realidad es que estas cosas son serias. Mira, antiguamente los druidas iban de casa en casa exigiendo un sacrificio, un niño o una virgen. Si las familias accedían, dejaban una calabaza con una vela encendida, símbolo de protección contra los demonios. Esto es lo que conocemos hoy como el famoso trato. Si las familias se negaban, los brujos marcaban la puerta y Satanás tenía carta libre para entrar y causar destrucción. Eso es lo que llamaban el truco. Ahora, muchos pensarán que eso es cosa del pasado, pero están equivocados. Halloween sigue creciendo en popularidad, expandiéndose a países donde antes no tenía arraigo. Todo esto comenzó con la migración de los irlandeses a Estados Unidos, quienes trajeron consigo esta celebración. Lo que muchos ven hoy como una simple fiesta de disfraces tiene un trasfondo oscuro, una conexión directa con rituales paganos y prácticas malignas. Cada vez más países se suman a esta celebración sin saber realmente lo que implica. Halloween no es solo una fiesta inofensiva, es algo mucho más profundo. Para los que practican la oscuridad, es un día muy significativo. Es el cumpleaños del mal, por así decirlo. Algunos pueden pensar que exagero, pero no es así. Incluso exbrujas han testificado acerca del poder oscuro que rodea esta fecha. En algunos casos han hablado de lo que ocurre en estas fechas, cómo se intensifican los rituales y sacrificios. En un testimonio reciente, una hermana en España mencionó cómo esta festividad ha crecido de manera alarmante en los últimos años. Algo que antes no era tan común en su país. Y es cierto, lo malo siempre parece copiarse más rápido. Una vez, alguien me contó lo que una bruja le dijo sobre Halloween. Esta celebración tiene raíces profundas, que se remontan a cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Los celtas en la isla británica, Escandinavia y otras partes de Europa occidental celebraban la víspera del Año Nuevo Céltico, en honor al dios de la muerte, Samhain. Esta fiesta no termina el 31 de octubre, de hecho comienza antes y se extiende varios días después. Los practicantes de la oscuridad se preparan con ayunos y oraciones a sus dioses, mientras muchos cristianos no hacen nada o apenas oran por unos minutos. Jesús mismo preguntó a sus discípulos si no podían mantenerse en oración al menos una hora. Sin embargo, los brujos y las brujas se toman su tiempo para prepararse, para hacer sus rituales, y mientras tanto, muchos cristianos duermen espiritualmente. Es importante entender que la sangre de Cristo tiene poder, pero ¿cómo activas ese poder en tu vida? Es como un motor, necesita ser encendido. Jesús habló de las 10 vírgenes en una parábola, donde solo aquellas que tenían aceite en sus lámparas pudieron encenderlas y estar listas. El aceite representa el Espíritu Santo y sin él no puedes encender tu vida espiritual. Lo que sucede en estos tiempos es que se ha enseñado un evangelio muy cómodo, donde parece que todo es prosperidad y cielos abiertos, pero sin oración ni ayuno. Se ha promovido la idea de que solo basta con trabajar, llegar a casa, dormir y hacer lo mínimo espiritualmente, pero aún así se espera recibir grandes bendiciones. Ese es el evangelio que muchos han aprendido, uno de prosperidad material sin el esfuerzo espiritual necesario. No se fomenta la verdadera santidad ni la conexión profunda con Dios, sino más bien un enfoque superficial en lo que se puede obtener. Cuando no hay oración,
no hay ayuno, los cielos no se abren. Es un evangelio fácil, donde la gente solo espera recibir cosas materiales como un auto nuevo o una casa, mientras que el enemigo sigue haciendo de las suyas. Eso es lo que muchos están viviendo hoy en día, pero no se dan cuenta de que están espiritualmente dormidos. No se convocan oraciones ni tiempos de ayuno, y todo se siente cada vez más cargado y pesado porque no hay una verdadera dedicación a la vida espiritual. Esta celebración de Halloween no es algo inofensivo. Sigue siendo una festividad significativa para satanistas, ocultistas y adoradores del mal. El autor de la Biblia satánica menciona que Halloween es el día más importante para ellos. La celebración comienza incluso antes, desde principios de septiembre, y se extiende hasta noviembre. Durante ese tiempo se llevan a cabo rituales, sacrificios y otras prácticas que son profundamente perturbadoras. Por eso, este mes de octubre siempre se siente más pesado, ya que los ataques espirituales se intensifican. Los que practican la oscuridad se preparan con ayunos y rituales para maldecir a aquellos que están en el cuerpo de Cristo. Los satanistas y ocultistas no solo celebran Halloween, también realizan elecciones de sacerdotes, ascienden de grado y llevan a cabo rituales blasfemos. Incluso buscan bendiciones para artistas y grupos musicales que están involucrados en estas prácticas. Es una realidad que muchos buscan atajos y el mundo artístico no es una excepción. Algunos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para tener éxito, incluso si eso significa involucrarse con fuerzas oscuras. En el ámbito latinoamericano, la envidia y la competencia son especialmente fuertes y muchos buscan soluciones en la brujería para sobresalir. No es raro que acudan a brujos para obtener ayuda demoníaca, sacrificando cosas valiosas e incluso seres queridos en un intento por conseguir lo que desean. Estos sacrificios requieren que la persona no sienta remordimiento ni pesar, porque de lo contrario, el sacrificio no tiene el mismo valor ante el enemigo. Estos son los precios que pagan para mantenerse en competencia, llenos de envidia. Esto no solo sucede en el mundo secular, sino que también se ve en las mismas iglesias, donde la envidia y la competencia pueden llevar a que algunos caigan en estas prácticas ocultas. Michelle, una amiga bruja de una persona que testificó, contaba que durante la semana de Halloween, ella y su familia ayunaban y realizaban peticiones por los crímenes y sacrificios que se llevarían a cabo el 31 de octubre. Invocaban el nombre de su Señor, esperando bendiciones de parte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esto no es un juego ni una simple celebración inocente. Halloween tiene raíces oscuras y quienes participan en ella, aunque sea de manera superficial, se están exponiendo a un mundo espiritual peligroso. Voy a compartir lo que continúa de este tema que veníamos tratando. Después del 31 de octubre, el 1 de noviembre, ellos realizan rituales para ordenar a nuevos satanistas y celebran lo que han logrado durante Halloween. La conclusión de estas festividades tiene lugar el 2 de noviembre, con la celebración de lo que llaman las bodas de Satanás. Esto es algo que ocurre principalmente en ciertas partes de América, tanto en el norte, centro, sur, como en el Caribe. Aquí, en los Estados Unidos, se ha llegado a realizar un certamen en el que eligen quién será la novia de Satanás de ese año. ¿Qué es lo que sucede? Pues durante estos rituales dibujan un pentagrama invertido en el suelo, a menudo utilizando sal para marcar los puntos. Las participantes se encuentran desnudas y a veces iluminan el pentagrama con velas en cada esquina. Según estos testimonios, el diablo se manifestaría y elegiría a la que más le complaciera como su novia
para el año. La ganadora de este grotesco certamen supuestamente recibiría poder y autoridad de parte del enemigo. Esto es algo terrible, lleno de maldiciones, blasfemias y actos atroces que incluyen sangre derramada y abusos sexuales. Pero muchos no conocen o no quieren ver estas realidades y prefieren vivir en un evangelio cómodo, sin preocuparse por lo que realmente está sucediendo espiritualmente. Están tan enfocados en cosas superficiales que ni siquiera comprenden lo que ocurre a su alrededor. El satanismo va mucho más allá de lo que muchos se imaginan. Es una batalla real, espiritual, y muchas veces las personas están tan distraídas que no se dan cuenta. Viven en un evangelio de prosperidad, de apariencia, pero no profundizan en la verdad de Dios, ni se preparan para la guerra espiritual. El diablo existe, y junto con él, los demonios y los ángeles caídos. Todo esto es parte del mundo espiritual, y es importante estar alerta. Dios nos permite ver estas cosas para que sepamos contra qué estamos luchando. Cuando Dios te muestra algo, es una señal de que debes orar con más fervor y ser específico en tus oraciones. No se trata simplemente de decir estoy cubierto por la sangre de Cristo y seguir viviendo en la ignorancia de lo que sucede en el mundo espiritual. Debemos estar alertas y conscientes de la batalla en la que estamos inmersos. Esto no es un cuento de hadas ni una historia de fantasía. Es una realidad que afecta tanto a nivel espiritual como físico. Por eso es tan importante mantener una vida de oración constante y activa. Como hemos mencionado antes, a los brujos y los satanistas no solo ayunan y realizan rituales por unos días, sino que mantienen su práctica durante semanas enteras. Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, realizan ritos y sacrificios, y el 31 de octubre es solo una parte de todo lo que hacen. Durante todo el mes de octubre se intensifican los ataques espirituales, y es un tiempo en el que los cristianos deben estar más vigilantes. Esta celebración no es solo un evento inofensivo para los niños, como muchos piensan, sino que está profundamente arraigada en prácticas oscuras que aún hoy en día se siguen llevando a cabo en el ámbito del ocultismo. La verdad es que esta festividad tiene un trasfondo muy oscuro. No se trata solo de dulces y disfraces, sino de algo mucho más profundo y peligroso espiritualmente. Bueno, es impactante cómo, con el paso del tiempo, ciertas verdades ocultas empiezan a salir a la luz. Y mientras más avanzamos, más difícil es para algunos encubrir la realidad. E incluso se ha hablado de declaraciones hechas por el mismo Papa, mencionando que, supuestamente, el diablo tiene su lugar en el Vaticano. Esto lo sabemos porque hoy en día, con la tecnología y el acceso a la información, hay muchas maneras de investigar y ver cosas que antes estaban ocultas. Puedes hacer un tour virtual y cuando ves lo que está sucediendo allí, claramente te das cuenta de que muchas de esas cosas no tienen nada que ver con lo que Cristo enseñó. Pero el problema es que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos, impidiéndoles ver la verdad de Cristo Jesús. Imagínese, los tiempos de antes eran de una opresión tremenda. Y no me quiero ni imaginar cómo sería para los padres cuando llegaba ese día en el que los sacerdotes druidas iban casa por casa, exigiendo un niño o una joven virgen como ofrenda. Si los padres entregaban a su hijo, se marchaban en paz. Pero si no lo hacían, maldecían la casa y muchas veces alguien de esa familia moriría en el transcurso de ese año. O incluso podían morir todos. Ese era el famoso truco, lo que hoy en día llamamos trick en la celebración de Halloween. Es algo verdaderamente aterrador, pero hoy en día
Algunas personas siguen enviando a sus hijos a celebrar esta fiesta, a recoger dulces sin darse cuenta del trasfondo oscuro que tiene. Y lo hacen por complacer a sus niños, pensando que no tiene nada de malo. El problema es que muchos no comprenden que mientras ellos están vestidos de disfraces y celebrando en otras partes esos mismos días, niños están siendo secuestrados y sacrificados en rituales horribles. Estos rituales no se llevan a cabo en cualquier lugar. Son organizados en sitios secretos, bien vigilados, y son realizados por personas poderosas y con grandes recursos. Lo más triste de todo es que muchos de los que participan en estas atrocidades son personas en posiciones de poder, personas con altos cargos en el gobierno, gente adinerada que ha llegado a esas posiciones porque han hecho pactos con el diablo. Y mientras tanto, algunos ingenuos disfrazan a sus hijos y salen a celebrar como si fuera una simple fiesta inofensiva. Es lamentable, pero esto es parte de un plan mucho más grande del enemigo. Mientras tú disfrutas de lo que piensas que es una fiesta inocente, hay otros que están sufriendo y perdiendo a sus hijos en sacrificios diabólicos. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que la maldad detrás de todo esto está metida de forma tan profunda que ni siquiera puedes imaginarlo. El diablo es astuto, y aunque nosotros sabemos que ya está derrotado por la obra de Jesucristo en la cruz, no podemos ignorar que sigue operando en el mundo. Y todo lo que está sucediendo, como el crecimiento y expansión de Halloween, es parte de sus planes. El reino de las tinieblas tiene un orden. Y por más que me duela decirlo, a veces el enemigo está mejor organizado que muchos cristianos. Halloween no es algo que simplemente sucede al azar, es parte de una estrategia bien calculada desde el mismo infierno. Pero gracias a Dios, Él nunca ha perdido el control. Él sabe exactamente lo que está sucediendo. Y aunque el enemigo trate de hacer de las suyas, Dios tiene un plan mayor. Aún así, como creyentes no podemos participar en las obras de las tinieblas. La Biblia es clara al respecto. Tenemos que reprender estas cosas, no ser cómplices de ellas. Si tú como cristiano estás celebrando Halloween, ya va siendo hora de que reflexiones sobre lo que estás haciendo. Estás participando en algo que tiene un trasfondo de sacrificios humanos, brujería y adoración al diablo. Y no lo digo yo, lo dijo el mismo fundador de la iglesia de Satanás. Halloween es el día de las brujas. ¿Dónde está Cristo en eso? No hay ningún versículo bíblico que apoye esta celebración. Al contrario, la Biblia nos dice que debemos alejarnos de las obras de las tinieblas y reprenderlas. Es importante que entiendas que si sigues participando en estas cosas, Dios te llamará a cuentas. Y si en tu iglesia están celebrando Halloween o disfrazando a los niños, te digo que es hora de salir de ahí. Como cristianos, debemos estar decididos. O estamos con Dios o con el diablo. No hay término medio. El mensaje que quiero transmitir es claro y directo. Dios y el ocultismo no tienen ninguna relación. Y no debemos hacernos partícipes de nada que tenga raíces satánicas o que provenga de tradiciones oscuras. No importa si es parte de la cultura de tu país o de otro al que hayas emigrado. Lo que es incorrecto según los principios bíblicos debe ser evitado. Esto es un problema serio, ya que la cultura a menudo está tan arraigada que impide que muchos acepten la salvación y, como resultado, están lejos de ser salvos. Este es el verdadero conflicto que enfrentamos. Es alarmante ver cómo ciertas prácticas culturales se han infiltrado en las iglesias cristianas, limitando su propósito y desviando el enfoque de lo que realmente importa.
Como he explicado antes, mi recomendación es clara. No celebres estas festividades, no disfraces a tus hijos y reprende toda obra de las tinieblas. Mantente firme en tu fe, porque el enemigo utiliza todas estas cosas para alejarte de Dios. Comprendo que hay lugares donde las personas se ven obligadas a participar en estas celebraciones, ya sea por presión social o por miedo a las consecuencias. He escuchado historias de hermanos que, aunque no quieren ser parte de Halloween, sienten la presión de tener que entregar dulces, porque si no lo hacen, son mal vistos o incluso les tiran huevos a sus casas. Tal vez eso ocurra en algunos estados, pero donde yo vivo, gracias a Dios, eso no es un problema tan grande. Aquí, si alguien viene a pedir dulces, simplemente cierro la puerta y les digo en inglés: conviértete a Cristo y se acabó. Y algo curioso es que en esta zona siempre parece llover o incluso nevar el 31 de octubre, lo que de alguna manera apaga la fiesta del diablo. Sin embargo, para aquellos que viven en lugares donde la presión es mayor, la única recomendación que puedo dar es que, si es posible, se muden a un lugar donde no tengan que lidiar con eso. Nadie está obligado a celebrar algo que no quiera, y mucho menos a hacer algo que va en contra de su fe. Es increíble cómo en muchas partes se acusa al cristiano de imponer su fe, pero cuando se trata de Halloween parece que quieren obligarte a celebrarlo. Pues no, aquí nadie tiene que celebrar lo que no quiere. Si decides no participar en esas festividades, estás en tu derecho y no tienes por qué ceder ante la presión de los demás. He escuchado de algunos que, en lugar de resistirse, entregan dulces con textos bíblicos dentro. Siendo honesto, si fuera yo, no entregaría absolutamente nada. Ni dulces, ni textos, nada. Si la gente me pregunta, simplemente les diría: yo no celebro eso. Así de sencillo. No tienes que justificarte ni explicar más allá. En otros lugares, como México, las cosas pueden ser diferentes. Allí, el Día de los Muertos es una tradición fuerte, y a menudo nuestros hermanos en la fe enfrentan persecución por no querer participar. Algunos católicos en ciertos lugares persiguen a quienes no contribuyen económicamente a las procesiones o festividades religiosas. Pero, al igual que en cualquier otro lugar, nadie debería ser obligado a celebrar algo que va en contra de sus creencias. Es importante que recordemos que el enemigo conoce muy bien las culturas y las utiliza para infiltrarse en la vida de las personas. Así que debemos estar alertas y no dejar que las tradiciones nos desvíen del camino de Dios. Y sí, quizás algunos digan que no tiene nada de malo disfrazar a los niños. Pero mientras tú lo haces, hay otros padres que están perdiendo a sus hijos en sacrificios ocultos, organizados por personas poderosas que han hecho pactos con el diablo para obtener riqueza y poder. Es aterrador pensar que estas prácticas no solo existen, sino que están profundamente arraigadas en las altas esferas de la sociedad. Y mientras tanto, muchos siguen disfrazando a sus hijos sin entender el trasfondo de todo esto. Pero el enemigo no actúa al azar, tiene un plan bien organizado. Aunque sepamos que Dios tiene el control, no podemos ignorar que el diablo tiene más orden que muchos cristianos. La expansión de Halloween y la maldad que la acompaña no es casualidad. Es parte de una estrategia del enemigo. Dios, en su poder y soberanía, ya sabía lo que iba a pasar y nunca ha perdido el control. Pero como cristianos no podemos ser cómplices de las obras de las tinieblas.
Si sigues participando en estas cosas, Dios te llamará a cuentas. Si celebras Halloween, ya es hora de que reconsideres lo que estás haciendo. Estás participando en algo que tiene un trasfondo oscuro y satánico. Yo solo estoy repitiendo lo que dijo el fundador de la iglesia de Satanás. Halloween es el día de las brujas. ¿Dónde está Cristo en todo esto? La Biblia es clara cuando habla sobre las obras de las tinieblas. Debemos reprenderlas, no participar en ellas. No hay ninguna referencia bíblica que justifique la celebración de Halloween. Al contrario, se nos advierte de los peligros espirituales que estas prácticas conllevan. Ahora permíteme hacer una oración. En el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti, Señor, agradecidos por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Te pedimos que extiendas tu mano poderosa sobre cada persona que está escuchando o leyendo este mensaje, clamando por tu protección y liberación. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos toda obra de las tinieblas que pueda estar atacando sus vidas, sus hogares o sus familias. Te pedimos, Señor, que deshagas toda influencia maligna, todo pacto oculto y toda atadura que el enemigo haya intentado poner sobre ellos. Que tu sangre preciosa los cubra y los proteja de todo mal, cerrando puertas espirituales abiertas por ignorancia o tradición, y que en su lugar reine tu paz y tu protección divina. Te rogamos por sanidad física, Jesús, que toda enfermedad, dolencia o malestar sea quitado por tu poder sanador. Sana a aquellos que están luchando con enfermedades graves, con dolores persistentes, con diagnósticos médicos difíciles. Creemos en tu poder milagroso, Señor, que aún hoy sigues sanando a los enfermos. Declaro sanidad en sus cuerpos, desde la cabeza hasta los pies, en el nombre de Jesús. También clamamos por liberación, Señor, que todo espíritu de opresión, depresión, ansiedad, temor o adicción sea removido en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que liberes a cada persona de cadenas espirituales, que se rompan las ligaduras de la oscuridad y que puedan caminar en la libertad que solo tú ofreces. Cubre a cada familia con tu protección divina. Que en cada hogar donde se invoque tu nombre no haya lugar para las tinieblas. Que tu presencia se manifieste de manera poderosa, protegiendo a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios y a todos aquellos que claman a ti. En el nombre de Jesús, declaramos que ningún arma forjada contra ellos prosperará y que toda influencia del enemigo será derrotada. Señor, que tu Espíritu Santo los guíe, los ilumine y los guarde de todo mal. En ti confiamos, en ti esperamos, sabiendo que eres fiel y que cumples tus promesas. Gracias, Jesús, por lo que harás por la sanidad, la liberación y la protección que derramas sobre tu pueblo. A ti te damos la gloria, el honor y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado hermano y amada hermana,